Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de los que van entrando, que hayan podido descansar, eh, que pues hayan iniciado la semana bien también. Ojalá que esta semana todo lo que vayan a hacer pues salga bien. Vamos a esperar un par de minutos para empezar siempre a las y 50 para, bueno, esperar que venga más gente. Aprovecho y preguntarles, bueno, no hay muchos ahora, pero ¿hay algún grupo que quisiera aceptar una persona más que se ha quedado sin grupo para la tarea de este registro? Necesito que un grupo acepte a una persona que se ha quedado sin grupo. ¿Nadie? Puede ser el anuncio más tarde, tal vez alguien o algún grupo quisiese aceptar a una persona más, porque tenemos un compañero que se quedó sin grupo. A ver, queridas, queridos, ¿alguien hizo el ejercicio? Yo sí y tengo una duda, Ok, pero es con un numerito en el balance general pro forma, en ya, el área de los pasivos. ok. Vamos a ver primero, Fernando, si alguien más hizo el ejercicio y veamos si alguien también tiene esa duda o si es que lo pudo terminar. ¿Alguien más hizo el ejercicio? Sí, Yo lo avancé, pero igual tengo esa duda. ¿También tenés No la sé si misma lo puedo duda? explicar. Sí, sí, sí. Melissa, ¿y En cuentas vos? por pagar me dio diferente por un número. ¿A ustedes sí, también? dabas En la 100. parte de los pasivos. No, ajá. ¿Ese es la misma diferencia, Fernanda y Freddy? ¿Estamos hablando del mismo número? Sí, A ver, ¿alguien lo quiere mostrar? Para que lo veamos. Vamos, sin pena. Ya se conocen. Y ya me conocen. Buenas noches. Hola, Gabriel. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, en lo que se deciden, voy a pasar lista. Somos pocos, pero eh, voy a pasar lista. Hazel Arevalo, ¿está por ahí? Presente. Eric Arteaga me dijo que venía. Presente, Lick. Ya, Por ahí vine. ya, bien. Caterina Ayala, presente. Jan Sibonía, Presente. Gabriel Campos, ahí lo vi. Aquí estoy. Ahí estás. Henry Chávez, María Chávez, Presente. Eduardo Chedraui. Presente, Lick. Sí, me pareció verte ahí, cabrón. Paola Cruz, también te vi por ahí, Paola, ¿estás ahí? Presente. Saben que es bien chistoso que cuando me quedo al final de la clase, hay algunos que no sé si se van y dejan la clase abierta. No voy a decir nombres por ética, pero ya varias veces me ha pasado que me quedo esperando a ver si se salen y me despido, les hablo y no están ahí. Entonces, creo yo que dejan la llamada abierta y se van. Se van a cenar. No sé, pero bueno. Melvin Figueroa, ¿está por ahí?
Susan Gómez. Melissa González, ahí la vi. Presente. Sí. Ámbar Hernández me pareció verla también. Presente. Sí, ahí está Ámbar. Carlos Jarquín está por ahí. Presente. Josué López está por ahí. Presente. Gabriela Martínez. No. Marlene Mejía. Presente. Rebeca Mejía. Presente. A ver. Espera, dije Rebeca Mejía y me respondiste Karen. ¿O me confundí? ¿Rebeca Mejía está ahí? No, ¿verdad? Henry Chávez, pues, estaba pasando lista. Bien, Henry. Me acabo de confundir aquí con algo. A ver, de nuevo. Rebeca Mejía, ¿está ahí? No, ¿verdad? Sí. Vivian Mejía. Presente. Josué Méndez. Ahí está entrando Josué. Javier Molina. Presente. Gabriela Morales. Presente. Noé Navas. Presente. Carlos Núñez. Presente. Karen Portillo. Hoy sí, presente. Ahora sí, me confundiste ahí. Me hizo cortocircuito el cerebro. Dije yo, no, pero qué raro. Joana Ramírez. Presente. Jonathan Renderos. Presente, Lick. Jonathan está con otro perfil de... Sí, estoy con el de mi mamá. Pero se parece ahí Carolina. Sí, eso vi. Catherine Rivera. Gerson Rodesma. Presente. Sí, Gerson, a ver. A ver, Rodrigo Salas. Está Toño por ahí. No lo vi a Toño hoy. Alexandra Cibrián. Ahí te vi. Freddy Treminio. Presente. Fernando Vázquez. Presente. Guillermo Villacorta. Brandon Ventura. Valeria Zúñiga. Ok. Estamos. De Gabriela Martínez. Buenas noches. Entré tarde. Vaya, vamos a ver. Martín. Yo aquí estaba, pero no me mencionó, Lick. No te mencioné. A No. ver. Astrid Gómez. Perdón. Ahí te puse ya. No se preocupe. Se me fue ahí. Perdón. ¿Alguien más que se haya quedado y que no lo menciona? Ok. Bueno, estábamos hablando. Quienes hicieron el ejercicio. A ver, díganme quién hizo el ejercicio, porfa. Pónganme en el chat para no... Yo no lo hice, yo lo revisé. ¿Cómo así? O sea, yo solo fui viendo los datos y Yo también solo lo revisé. A yo ver. solo le puedo decir que Fernanda tiene algo que decir. ¿Que Fernanda qué? Le tiene algo que decir. Ah, gracias.
digo yo. No, yo lo voy a decir. Ya. Si vos lo encontraste, dale. Fernanda Chávez. Estoy viendo la lista en el orden que lo pusieron. Ya, espérense. Voy a anotar aquí quiénes hicieron el ejercicio. No tenía ponderación, pero sí, si solo Mire, lo hicieron. pero si no lo hice yo así como en físico, pero si lo revisé y todo eso, no cuenta. No. Vale, madre. No, Gabriel. Ay. Miren, no tenía ponderación, pero si 5 lo hicieron, se merecen algo las personas. Yo en esa semana tuve problemas con el campus porque no pude estar ingresando. De hecho, los links de la clase me los estuvo pasando Fernanda. Ajá. Entonces, todo eso yo lo estuve reportando con la universidad. Uh-huh. Y al final era problema de internet, pero justamente solo el campus no me dejaba abrirlo. Uh-huh. Entonces, por eso no pude revisarlo. Hasta ahora me está funcionando. Ajá. En esos casos, o sea, me hubieran dicho, se los paso por WhatsApp. Y ningún problema. Melissa González. A ver. ¿Quién más? Freddy Treminio. Le hicieron 4 personas. Entonces, en este caso, queridas, queridos, la verdad es que, chicos, ustedes 4 mándenmelo, porfa, al correo. Y yo les voy a dar algo para la tarea final, porque si solo 4 de 34 lo hicieron, o sea, pues sí. Así que mándenmelo, chicos, ustedes 4 al correo. No importa que en el Google Doc vaya solo los cuadros, ¿verdad? No las fórmulas y todo eso. No importa, yo lo voy a revisar. Ok. Vaya, y ahora si quieren, o saben qué, bueno, a ver, de ustedes 4, ¿alguien quiere mostrar dónde estaba la diferencia que les dio? Yo puedo hacerlo. Gracias, Fernando. Lick, Ajá. Una pregunta. ¿Y necesariamente tiene que ser en el Google Doc o puede ser en Excel? Puede ser en Excel, ningún problema. Ok. Sí, ningún problema. Yo les recomendaba que fuera Excel porque, Google Doc, porque es más fácil de compartir. Me hubieran solo compartido el documento y yo o sea, lo vemos en línea, por eso nada más. Se ve. Sí, se ve. Sí, aquí era la diferencia en las cuentas por pagar. En el PowerPoint que usted mandó eran 125,000. Y cuando sacabas el 14% de las ventas pronosticadas, que eran los 900,000, te daba 126,000. Y así ya cuadraba. Ok, ¿ese mismo error les dio a todos? Sí, ese mismo error. Yo que solo le revisé, sí. Gabriel, qué grande Gabriel. Freddy, ¿el mismo error te dio? Sí. Ya. ¿Y lo corrigieron todos o se quedaron ahí que no les cuadraba? Sí, yo sí lo corregí porque no corregí. Vaya. Sí. Vaya, los que no lo corrigieron ahí tienen ya la respuesta porque lo calculó ahí Fer. Gracias, Fer. Buena, muy buena. Y Quedó grabado, licenciado. ¿qué pasó, Alfonsino? Esto quedó grabado. Sí, está grabado. Ok, para más en eso. ¿Para qué? Para ayudarme con ese ejercicio de Fernanda. Gracias, Fernanda. Ok. Gracias, Fer. Ya, perfecto. Entonces, mándenmelo, chicos, ustedes 4, y yo les voy a pasar algo de nota para la tarea final. Porque si solo 4 lo hicieron, pues. Chicos, ahí, puchica, yo no les voy a obligar a tareas que no son obligatorias, pero la intención es que pues, ustedes vayan consolidando su conocimiento, pues. Esa es la intención con este tipo de tareas. De hecho, hoy dejé en el site una lectura, así que espero que el lunes me puedan entregar un resumen de la lectura que les estoy dejando. Eso también va a ser eso es ponderado. Les voy a dejar un porcentaje para no dejar todo en la tarea que para no dejar la nota total en la tarea que les voy a dejar. Así que ahí ya vi Hazel que me lo envió. ¿Ese es individual? No, fíjate que no. Quiero que trabajen en grupos, pero la intención es que todos lo lean.
No que solo lean su parte. Ok. También yo les decía que hay una persona que se ha quedado sin grupo. Si alguien puede adoptarlo. Son los grupos. ¿Cómo? ¿De cuántos serían los grupos? ¿De Es cuántas que personas? trabajemos con los grupos que estábamos en el registro pasado. Habían unos de 4, unos de 5, creo. Y creo que había uno de 6, no me acuerdo. Pero trabajemos con los mismos grupos, no se cambien, a menos que alguien no esté contento con su grupo o contenta. Y dígame, pues, por aparte, no me diga ahorita. Lick, yo no estoy contento o contenta con mi grupo y quiero salirme, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver casos especiales, pero si todos están conformes con sus grupos, sigamos con los grupos. Pero necesito que uno acepte a otra persona. Seamos solidarios, no sean así. No sé cómo traducir el silencio, así que voy a dejar que alguien me escriba en WhatsApp y me diga, Lick, nosotros vamos a aceptar a... No, me digan Jafet, perdón. Vamos ¿Y si nadie me escribe? Y si nadie me escribe, puya, qué mala onda. Qué mala onda y qué poco empático. ¿Cómo? ¿Y quién es? Pero es que aquí no... ¿Para qué quieren saber el nombre? Porque hombre, no lo digan, lo conocemos. Pero lo pueden conocer, Alfonsina. Pues sí, y si imagínense si ha llevado materias anteriores y no han trabajado, entonces no. Bueno, pero... Es difícil eso. Ya, mira, si te interesa Alfonsina como grupo, decime, yo te paso el nombre aparte y bueno, vos me decís si lo aceptan o no. Yo no los conozco a ustedes hasta este ciclo, entonces no tengo idea de quién trabaja y quién no trabaja. Yo lo único que quiero es que esta persona pueda estar en un grupo. Para que no esté solo, pues. Bueno, a ver, entonces, les cuento. Permítanme, vamos a hacer algo. Espérenme. Ya tengo la tarea de este registro, la tarea principal. A ver, denme un segundo. Estoy abriéndolos y después les comparto pantalla. Les voy a explicar la tarea. Para sus compañeros que no están, explíquenles, porque la intención es que pues todos entiendan, todo y todas. De todas maneras, ¿qué pasó aquí? De todas maneras, perdón, esta clase va a quedar grabada, pero yo necesito que todos entiendan. Que saben que mi computador está lentísimo. Ahí viene Guillermo. Bueno, amigo, amiga, si no te reciben en el grupo, no te preocupes, ahí vamos trabajando nosotros entonces. Yo voy a seguir apelando a la buena onda. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estamos, Jafet? Bien, Guillermo, todo bien. ¿Y vos? ¿Con tráfico o no? Gracias a Dios, pero sí, hay un gran tráfico. ¿Qué onda? Este archivo se me dañó, ¿saben? Denme un segundo porque no me sale nada. Está bien. Y estoy seguro que esto estaba bueno. Si lo vi antes. De hecho, en el icono se ven datos. Ya. Queridas, queridos, les voy a explicar la tarea de este registro. Les decía, porfa, si nadie tiene problemas, trabajen con los mismos grupos de la tarea del registro inicial, del registro 1. Y básicamente vamos a trabajar un flujo. Pero no un flujo sencillo, es un flujo que necesita análisis. Denme un segundo que no quiere abrir. Voy a empezar con otro. Hay un documento el que quiero abrir. Este es un caso que yo aplicaba y les voy a ser sincero.
es un caso que yo aplicaba a los futuros directores o coordinadores de finanzas de techo en los diferentes países. Yo formé parte, del equipo de Techo Internacional, como ustedes saben, y una de mis tareas era cuando llegaba un nuevo prospecto a ser, les digo coordinador o director porque, gracias Gerson, qué buena, ahí te paso el contacto Gerson. Es que saben que está aquí, pero está como en blanco, miren, no sé si lo logran ver ustedes. A ver. Qué raro que está así. Ya lo voy a corregir. A ver. Ya, entonces, igual yo se lo voy a mandar corregido, pero es que me gustaría que ustedes lo puedan ver. O sea, quería explicárselos ahora, pero justo lo descargué y no me da problema. Bueno, el punto es... ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Por qué loco? Ya viste que no cambia color, ¿va? Entonces, una de mis tareas era que cuando llegaba un candidato o candidata para que asumiera la responsabilidad del rol financiero de un país donde está el techo, nosotros a los aspirantes les dábamos este caso. Por eso yo no les voy a mentir, no lo hice ayer. Entonces, la persona que sacaba un mejor puntaje en este caso era la persona que se elegía para director o coordinador de finanzas. Obviamente se consideraban más cosas, pero en la terna final, un decisor importante era el que presentara el mejor flujo de caja. Entonces, hay unos enunciados, espérenme, voy a dejar de compartir porque lo voy a descargar de nuevo, lo voy a buscar. Sorry que no les puedo compartir todo lo que voy a, dónde lo voy a sacar. Entonces, lo importante era que la persona pudiese presentar un flujo sano. Este ejercicio no es difícil, lo que sí quiero es que lo hagan en grupo porque hay una parte que le vamos a agregar, que es la conversa y la toma de decisiones y el análisis en el grupo, que quiero que ustedes primero vayan a hacer el ejercicio. ¿En qué consiste? Hay un flujo de caja sin datos y hay un documento en Word, que es el que ahorita me está dando problema, en el cual están todos los datos, todos los ingresos, todos los egresos, las fechas y todo lo que ustedes deben de considerar para ingresarlo al flujo. Entonces van a tener un Excel, que ya se los voy a mostrar, solo déjenme que busque el Word. Van a tener un Excel en donde ustedes, según lo que diga el enunciado, van a ir metiendo los datos en el flujo, van a ir ingresando esos datos y eso les va a ir dibujando la gráfica. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? La gráfica está pensada para que en algún mes o semana, ya les digo que si está en mes o en semanas o en meses, está en semanas, para que una semana en específico quebremos caja. ¿Alguien se acuerda qué es quebrar caja? Estemos por debajo del 0. Entonces, está pensado para eso. Si ustedes, al trasladar los datos, les da el flujo por sobre el 0 todas las semanas, algo está mal, porque la intención es que les dé un quiebre de caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese quiebre de caja? Y ahí entra el análisis que yo tanto les he comentado a ustedes, que ustedes tienen que decidir qué van a hacer, cómo van a solventar ese problema. No pueden inventarse más datos de los que están en el enunciado. Entonces ustedes van a tener que tomar decisiones. ¿Cómo vamos a hacer para que la empresa, en este caso el techo, no quiebre caja? ¿Cómo? Pues bueno, moviendo pagos de proveedores,
pidiendo prestado, no lo sé. Ahí es donde entra la conversa y la dificultad de la tarea. ¿Me di a entender? Fácil, un flujo de caja que ya vimos que compone, ¿alguien se acuerda que compone? Ingresos, egresos, saldo en bancos. El documento ya está para que ustedes solo metan los datos y ya está organizado y enlazada la gráfica para que se vayan moviendo los datos de acuerdo, ustedes vayan alimentando el archivo. Entonces ustedes no tienen que pensar en cálculos, no tienen que pensar en fórmulas, porque todo está listo, solo para que ustedes metan datos. Entonces lo difícil es que ustedes tienen que decidir qué pasos van a dar para que el gráfico de negativo pase a positivo. Denme un segundo que ya descargué el archivo nuevo. Vamos a ver si ahora me sale bien. Si no, lo voy a descargar en PDF. Ok, ¿dudas? ¿Me di a entender? ¿O no? Podría explicarlo. Otra vez me sale así. Qué raro. Lee que está presentando pantalla. No, es que estoy buscando el archivo, lo estoy descargando en mi correo del trabajo y les dije que iba a detener la pantalla porque iba a buscar. Por eso no están viendo pantalla. Se los voy a mostrar así y después se los voy a enviar. Ahora sí. Me parece raro que al descargarlo pierde la lectura. Ya, les explico. Les voy a enviar dos archivos. Dentro de esos dos archivos, uno es Word y otro es Excel. Y dentro del Word hay un caso que se llama Macondo. ¿Ya? La situación en Macondo. Este es un... ¿Perdón? Este es un caso en el cual tienen todos los datos necesarios para armar un flujo de caja. Si se fijan, el saldo de bancos inicial, el costo de lo que cuesta una vivienda de emergencia, que son las casas que hacemos nosotros. Esto es importante. Acá está, ¿eh? Vivienda de emergencia. Las construcciones que van a haber, o sea que cuando habla de construcciones, ya les estoy adelantando, son gastos porque vamos a tener que hacer casas, ¿ya? Entonces, con este valor, les estoy ayudando en esto. Si ustedes saben que el costo de una vivienda es 1,100, cuando tengamos que construir 10, serían 11,000, ¿verdad? De gasto. Todas esas cosas tienen que analizar. Hay proyectos que va a entrar plata. La colecta es cuando el techo hace actividades en la calle y junta plata en los semáforos. Ingresos internos, alianzas anuales que te dan dinero, Techo Estados Unidos que también algunas veces manda dinero, que es otro ingreso. Aquí ustedes van a tener que identificar qué son ingresos y qué son egresos, ¿ya? Y también hay costos fijos, por ejemplo, las remuneraciones, alquiler de oficina, el gabinete contable es el despacho contable, o sea, el contador externo, si es que tenemos, en este caso tenemos, servicios de agua, luz, cuentas por pagar, hay algunos proveedores que tenemos, y hay unos comodines. ¿Qué quiere decir estos comodines? Que podríamos, si ustedes después de armar el flujo les falta plata, ustedes podrían ir y pedirle prestado, al Proyecto Financiero de Desarrollo Institucional, en el cual PFFI se llama, en el cual ustedes van a poderle pedir prestado $30,000, pero hay condiciones en estos comodines y ahí lo van a poder leer. El otro comodín es que ustedes pueden negociar condiciones con los proveedores, es pasar los pagos al futuro, ¿ya? Y eso también te puede ayudar a que tu flujo de caja no caiga en niveles rojos. Datos adicionales. Hay algunas empresas que donan dinero y
y otras que donan para gastos sujetos a convenios, o sea, fondos restringidos. ¿A qué me refiero con eso? Es que hay plata que va directamente para la ejecución, no para pagar salarios. Y bueno, el ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar todo esto que vieron, ingresar todos los supuestos mencionados en el archivo de Excel, que es este. Ustedes tienen un tablero de control, que este tablero de control, por favor, no lo van a tocar. Este ya está asociado a la hoja de cálculos. En la hoja de cálculos ustedes tienen cuentas de ingreso, cuentas de egresos variables, y lo que ustedes tienen que hacer es ingresar datos en estas líneas donde están los ceros, pero no los totales, porque aquí hay fórmula. Si ustedes se fijan, los que están en azul o en otro color ya tienen fórmula. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar los supuestos y los van a ingresar en estas líneas. ¿Ya? Cuando ustedes hagan esto y lo ingresen en las líneas que están en verde o en rojo, que eso también depende de la naturaleza de la cuenta, este gráfico va a ir cambiando. O sea, de hecho va a tener valores y se va a mover. Y en alguna semana les va a salir negativo. ¿Qué indica esto? Que va a estar por debajo del 0. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer lo que les pide el ejercicio. ¿Qué sería? Decidir si es que pedís prestado, si es que movés pagos de proveedores, con la intención que el flujo siempre esté en positivo. ¿Ya? ¿Dudas? Jafet, entendiendo todo, lo que nosotros vamos a tocar únicamente van a ser los datos que tenemos que ingresar en los ceros que están en rojo para poder ir dando ¿En rojo o en verde? Ok. Sí, en la hoja de cálculos del Excel. Cuando ustedes vayan ingresando esto... ¿Cómo? Debería ir por nuestro propio análisis de lo que nosotros creemos para hacer las predicciones. Esa sería la segunda parte. La primera parte es completar el archivo con todos los supuestos, y cuando ustedes completen con todos los supuestos van a ver, va a haber un momento en el que hay quiebre de caja. Va a estar por debajo del 0 la gráfica. ¿Qué implica esto? Que ahí ustedes van a tener que tomar decisiones. O pedir prestado, o mover plata de los proveedores hacia el futuro, reducir planilla, todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, con la intención que el flujo de caja sea sano, esté por sobre el 0. Con $1 que esté arriba del 0 es positivo, porque aquí ya está considerando todos los ingresos y todos los gastos. Así que si yo estoy 50 centavos arriba del 0, me implica que en ese mes, yo sé que, esa semana, yo sé que voy a tener una semana bien complicada de flujo de dinero, pero que no estoy incumpliendo mis responsabilidades. Ahora me van a decir, pero Jafet, este ejercicio lo hacían para cuando iba a aplicar un futuro director o coordinador. Sí, esa persona lo hacía solo. Ustedes lo van a hacer en grupo. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Eso, aquí están las indicaciones toditas. Así que yo nada más hice un repaso para que ustedes lo puedan entender. Entonces, lo único que tienen que hacer es ingresar todos los supuestos en el Excel, plantear y registrar un plan de acción según supuestos, considerando comodines y tipos de empresa en la herramienta de cash flow, y la única condición es que esto último, esta línea de abajo, lo que quiere decir es que tengamos al menos 3 meses de gastos fijos en caja. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis gastos fijos son 10,000, un ejemplo, yo debería tener siempre 3 meses, que son ¿cuánto? A ver, ¿me siguen? 30,000. 30,000, exacto. ¿Ya? ¿Y eso? Eso debo de tener siempre en caja. Eso debería tener yo como una emergencia. ¿Ya? Como mínimo para los 7 meses. Exacto. Para las semanas. ¿Ya? Yo se lo voy a subir más tarde, después de cenar, al site.
¿Para cuándo quiero esto? A ver. ¿Cuándo es la segunda, la semana de parciales? ¿Alguien se acuerda? No lo tengo aquí en la mano. A ver. La del 4, Octubre, creo. 4 de octubre, ¿verdad? Sí, creo. Vaya. Entonces lo quiero para una semana antes de eso. No. Uy. Sí. Para el 29 de septiembre. Exacto. Para el 29 de septiembre. Así que eso. Recordarles, queridas, queridos, no toquen el tablero de control. Si ustedes tocan algo del tablero de control, lo que puede pasar es que se desconfigure y nunca les va a dar. Entonces esta hoja no se debe tocar. De hecho, estos cuadros acá se van a ir llenando conforme ustedes vayan completando datos, porque ya están considerados de esa manera. Y esto que van a hacer ustedes, básicamente después lo vamos a transformar en un tablero de control, en un dashboard, en el cual ustedes van a poder agregar indicadores. ¿Ya? Recuerden, en la hoja de cálculos, en las líneas que están o en rojo o en verde, son las únicas que pueden tocar. Si tocan estas celestes, también van a perder configuración. Si tocan estas grises, van a perder configuración. ¿Ya? Eso no está difícil, solo que ustedes vayan leyendo de a poco y vayan llenando, trasladando datos. Igual me pueden escribir las veces que sea necesario, si tienen dudas, lo vamos resolviendo. ¿Ya? De acuerdo. Ok. Listo. Permítame. Ya, perfecto. Ok. Entonces empezamos con la clase y el tema de hoy. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vaya, también les recuerdo que les dije una lectura para el otro lunes. Está en el site. Es el libro que deberíamos tomar de referencia más seguido y no lo tomamos porque yo no les he pasado más datos de eso. Pero ahí está también en el site lo que quiero que lean para el lunes. Sí, yo sé que el miércoles es feriado, pero como no tenemos clase, tenemos que avanzar. Así que les pido porfa que lo lean y que me pasen un resumen en grupo. Lo importante es que lo lean todos, pero que puedan hacer un resumen pequeñito de lo que dice ahí. Ahí está en el site de la U las indicaciones también. Bye, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un tema. Ajá. ¿Se lo vamos a subir a su correo o va a dejar un espacio para subirlo? Fíjate que voy a ver si puedo descubrir cómo que me lo suban ahí. Si no, yo les digo por el chat de WhatsApp. Pero si hay una manera, la voy a consultar y así me lo suben metido solo en la página de la U. Me imagino que si me preguntas es porque se puede. Así que voy a preguntar cómo se hace. Ok, gracias. Vaya, pues, queridos, queridas, les recuerdo, estamos en la unidad 3 y estamos hablando del capital de trabajo. ¿Alguien en un minuto podría explicarme qué hemos visto en la clase, en las dos clases anteriores? ¿Alguien que se anime? No tiene que ser detalle, pero sí al menos una noción. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué tenemos que monitorear? ¿El qué? ¿Los proforma? Casi no te escucho. Los proforma. Sí, vimos los proforma. Claro. ¿Qué más? Vimos sobre la producción, el industrial, las proyecciones y ¿qué más? Proyecciones de producción, sí, y de ventas, que es parte de los proforma. Vimos el cash flow. ¿Cuánto nos cuesta la producción de, no sé, 100 dólares? 100 dólares. 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 100 dó
ciertos productos y bien los costos que se incurren, ya sean directos. Claro. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Del capital de trabajo? ¿Alguien se acuerda? Un poco de la deuda negativa también, ¿verdad? De la deuda negativa. Ajá. Ajá. Vimos la línea de liquidez, el retorno de rentabilidad. Ajá. ¿Qué más? Los planes de producción. Incluye también los proforma, los planes de producción. ¿Para qué nos sirven los proforma? ¿Alguien se acuerda? Son un estimado, digamos, un estimado de lo que podría ser al fin del periodo. No necesariamente eso es lo que se puede seguir a cabalidad, ¿verdad? Pero es lo que se proyecta y lo que se le pide a las fuentes o sea, las personas que tienen los datos para que nos provean esa información y puedan interpretarlo y así tener un estimado. ¿Y qué hacemos con ese estimado, Guillermo? Podemos tomar decisión. ¿Y ese estimado vamos a procurar que se cumpla en el futuro? Sí. ¿Con eso sí es favorable. Ajá. Pienso que si es favorable, sí se procura que sea como algo que nos proyectamos a largo plazo que se cumpla. Que se ejecute, ¿verdad? Correcto. Sí, la intención es esa, ¿verdad? La finalidad no solo es que nos den datos, sino que nosotros podamos tener un escenario claro de lo que esperamos que suceda en el siguiente periodo. Y a partir de esos datos, nosotros podamos monitorear que se vayan cumpliendo las metas de todas las áreas, no solo el área financiera, ¿verdad? Y en la clase anterior, ¿alguien se acuerda que vimos sobre el capital de trabajo? Vimos sobre las cuentas, los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Alguien se acuerda lo último que vimos? ¿Cómo dijo? En la clase anterior vimos temas del capital de trabajo y vimos que podíamos monitorear datos que nos daban las cuentas de activo corriente y de pasivo corriente. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior? ¿O no? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer algunos cálculos para ver si es que si es que teníamos que pedir prestado o no? ¿Se acuerdan que hablábamos también de, como decían por ahí, que al hacer ese análisis de entre activo corriente y pasivo corriente, nos daba un indicador y que también nos decía que si trabajábamos con deuda teníamos más rentabilidad? ¿Alguien se acuerda? Ah, sí, sobre las medidas a tomar cuando las empresas buscaban inversiones o financiamiento para la subsistencia. ¿Y alguien se acuerda por qué éramos más rentables trabajando con deuda? Prácticamente porque pones al dinero a trabajar, pero o sea, siempre y cuando la deuda sea positiva, pues que ayude o contribuya al desarrollo y al crecimiento de los activos, el capital. Así es. Por eso es que trabajando con deuda muchas veces somos más rentables porque tenemos más plata para operar, más plata para trabajar. ¿Sí? Eso básicamente hemos visto en las últimas clases y les agradezco porque han participado y básicamente lo pudimos resumir en esas cosas. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo de conversión de efectivo y de capital de trabajo. Recuerden que en esta unidad estamos trabajando escenarios futuros y estamos trabajando análisis que nos permite a nosotros identificar si es que vamos a hacerle frente al futuro de manera correcta o si es que nos vamos a quedar sin plata o estamos en riesgo. Hablábamos también, y vamos a seguir hablando en algún momento, del inventario, que no podemos tener un inventario enorme porque tenemos dinero congelado ahí, que en algún momento se va a hacer efectivo de nuevo, sí, pero
no conviene tener el montón de inventario, sino que es mejor ir comprando de a poco conforme va nuestra operación, y así también tenemos dinero para poder responder a cualquier contingencia que se presente. Jafet, Ajá. Confirmando que tener mucho inventario, ¿verdad? Es como tener una falta de liquidez, ¿verdad? Eso es lo que hablamos. Exacto. Sí, porque yo voy a comprometer comprando mucha materia prima, pero obviamente si la estoy comprando tengo que sacar la plata de la caja, ¿verdad? Del banco también. Entonces, si yo saco plata de la caja, me quedo sin efectivo, y si llegase a pasar alguna contingencia, o si es que yo no estimé bien y gasté más de lo que debía y después no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, yo no es que tengo el mismo capital de trabajo, solo que lo tengo en inventario, no en efectivo. Pero yo tomé una mala decisión y ahora no me alcanza el dinero. Entonces, por eso no es bueno tener un inventario grande. Me imagino, no sé si ustedes ya llevaron o ya hablaron en alguna clase sobre los inventarios. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero hay diferentes maneras de controlar la cantidad de materia prima que vos necesitas en tu inventario. Está el método PEP, y WEPS, que es primeras entradas, primeras salidas, y está el otro que es últimas entradas, últimas salidas. Y el promedio ponderado. Claro, ahí empezamos a hablar de algunos métodos que te permiten a vos identificar cuál es el ideal que deberías tener vos de inventario, con la intención de que siempre tengamos efectivo, que no nos quedemos sin capital de trabajo, porque básicamente es eso, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, hoy vamos a hablar del ciclo de conversión de efectivo y capital de trabajo. Ahora, una herramienta importante para que podamos calcular las necesidades de capital de trabajo es el ciclo de conversión de efectivo, que lo vamos a ver de en adelante como CCE, ciclo de conversión de efectivo. Pero para esto debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Considerar el cálculo de los ratios de días promedio DPC, días promedio de cobro y días promedio de pago, DPP. Ya lo vamos a ver adelante poco a poco, no se preocupe. Siempre las ventas totales al crédito y compras al crédito también se deben de considerar. Que de paso nos permitan determinar si la empresa está ejecutando adecuadamente sus políticas de crédito y cumpliendo con el pago de proveedores. ¿Qué son políticas de crédito, queridos? ¿Qué entienden ustedes por políticas de crédito? Los requisitos para cumplir que no tenga un crédito en un lugar. Del otro lado, estimado. Son las medidas que los financieros le ponen a las empresas. No. Recuerden, estamos hablando de compras y ventas, pero en este caso, lo que nos dice acá, leamos, determinar si la empresa está ejecutando adecuadamente sus políticas de crédito. Entonces se refiere a lo que los clientes tienen para poder que nosotros le demos crédito a ellos. Exacto, así es. Es del lado de las condiciones. ¿Cómo? ¿Pueden repetir, por favor? O sea, prácticamente lo que la empresa tiene por, digamos, lineamientos para otorgar crédito al cliente. Exacto. O sea, yo vendo cuadernos y viene un proveedor, viene la librería, no sé, cualquier librería Los Lirios, no sé. Y me dice, Jafet, estoy interesado en tus productos, pero quiero saber qué políticas de crédito tenés. Entonces yo les digo, ya, mira, mis políticas de crédito son que tenés que cumplir ciertas condiciones para que yo te pueda dar el producto al crédito y que me puedas pagar a 30, a 40, a 50 días. Ahí depende la estrategia que el productor o el proveedor
ponga para que los clientes puedan aplicar a políticas de crédito. De hecho, hay algunas empresas que las primeras compras no te aceptan dar crédito. Cuando ya ven que vos sos una buena paga, empiezan a ser un poco más flexibles con sus políticas de crédito. Hay otras que te exigen firmar pagarés o comprometer de alguna manera que esa deuda se va a pagar. Por ejemplo, piden que la factura... Ajá. La mayoría de empresas trabaja con un porcentaje de 50-50% o un 20% y el sobrante de 80%. Claro. Bueno, la mayoría de empresas sí trabajan. Claro. También te digo, pagame tanto, un porcentaje, y el otro te lo doy a crédito. También puede ser. Y generalmente para estas políticas tenés que cubrirte la espalda porque no podés entregar el producto así de la nada, ¿verdad? Entonces hay ciertas reglas que deben de cumplir los clientes para que nosotros les podamos dar el crédito. Hay otras empresas que los precios pueden cambiar o variar. ¿Por qué? Porque aquí tomamos en consideración el valor del dinero en el tiempo y cuando estamos en economías inflacionarias, un mes puede considerarse mucho tiempo y cuando me paguen ese dinero ya no voy a poder comprar lo mismo que al haberme pagado un mes antes. Un ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene una inflación enorme que hoy una botella de agua cuesta 50 centavos, pero mañana ya cuesta 75. Entonces, imagínense yo como proveedor, si tengo una inflación así de alta y le doy la facilidad a un cliente de que me pague en 30 días, cuando me pague en 30 días ese dinero, yo ni siquiera voy a poder recuperar o comprar el inventario que le vendí, o sea, ni siquiera eso. Entonces, en economías así, bastante riesgosas, que por suerte aquí una de las cosas positivas del dólar es que estamos anclados a esa moneda y que la inflación no es tan alta ni tan volátil, que nos permite a nosotros tener un poco más de tiempo en lo que se deprecia el dólar. Otro ejemplo es Argentina. Argentina tiene niveles de inflación altísimos en los cuales el dinero deja de valer lo que vale en poco tiempo. No es como Venezuela, pero sí pasa. Metiéndome un poco a este tema, por si a alguien le interesa, muchas veces suceden estos problemas porque los países emiten mucho papel moneda rápidamente, meten demasiados billetes al mercado y eso implica que hay mucho dinero, más dinero en circulación y la gente tiene más billetes. Entonces el que vende le sube el precio porque sabe que la gente lo puede pagar. Entonces ahí empieza con una situación bien complicada que después se vuelve incontrolable. Esa es una de las tantas situaciones por las que puede haber inflación. Pero en el caso de Venezuela puede pasar así. Ellos emiten, o sea, es más caro el billete en sí que lo que vale el billete en capacidad adquisitiva, ¿verdad? Entonces, en estas economías así, hay que ser muy cuidadoso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos recomendar si estamos en una economía así de alta? Le aumentamos el precio, nosotros calculamos de acuerdo al histórico cuánto aumentaría en inflación o en depreciación de moneda y se lo agregamos al precio que vamos a dar crédito. Por ejemplo, me estás comprando un lote de botellas de agua que son $10,000 en agua y yo voy a tener una inflación X, entonces al hacer el cálculo me va a salir que en 40 días ya no van a ser 10, van a ser 12, un ejemplo. Y así, ahí se van tomando medidas y políticas que te permiten a vos no perder, porque esa es la intención, no perder. Recuerden que tenemos que hacer que la empresa gane dinero. Y también, por el otro lado, el cumplimiento de pago a proveedores, ¿verdad? Y asociándolo a lo que estábamos hablando, si ustedes tienen unas políticas de crédito bien flexibles, o sea, le dan un montón de tiempo a sus clientes para que les paguen, pero por el otro lado, los proveedores de ustedes no son flexibles y exigen pagos rápido,
y ustedes son flexibles, nunca van a tener plata para pagar a los proveedores, ¿verdad? Porque como por un lado se tardan en pagar y por el otro lado nosotros nos están cobrando rápidamente, ¿verdad? Entonces hay que ser como muy balanceados con eso, ¿verdad? Tampoco vamos a ser tan flexibles si es que los proveedores nuestros no son flexibles. Entonces, o si es que tenemos una buena cantidad de dinero en la caja que nos permite ser flexibles por un lado y cumplir con nuestras responsabilidades por el otro, ¿verdad? Que también hay que ser. Pero la verdad es que nadie va a comprometer su plata sin que le paguen sus clientes. Y bueno, para esto hay plazos pactados y la idea es que el ciclo de conversión de efectivo nos permita financiar pues la operación, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, una herramienta común y utilizada por las personas que mueven o que analizan estos datos, los financieros, pero los crediticios, evalúan las necesidades de liquidez de los potenciales prestatarios. Ese es el ciclo de conversión de efectivo del negocio. El ciclo de conversión de efectivo de negocio se compone de 3 elementos. Días promedio de inventario o DPI, días promedio de cobranza o DPC y días promedio de pago, que es DPP. Entonces la fórmula es de la siguiente forma. El ciclo de conversión de efectivo es igual a los días promedio de inventario más los días promedios de cobranza menos los días promedios de pago. Esa es la fórmula. Uno no le hagan caso porque es una referencia nada más. Ya, entonces, la interpretación es así. Si los días promedio de inventario, los DPI, y los días promedio de cobranza, los DPC, superan a los días promedio de pago, la empresa tendrá un ciclo de conversión de efectivo. Dicho de otra manera, si los días del crédito que se recibe de proveedores son insuficientes para financiar el crédito que se otorga a los clientes y los días que se mantiene la mercadería almacenada, la empresa tendrá ciclos de conversión de efectivo negativos. Si es así, va a tener que pedir prestada dinero. En pocas palabras, para no confundirlos. Porque cuando yo termino de producir, no es que, el ideal sería ese, pero no es que yo entrego el producto terminado y sale a la venta. Eso no siempre sucede. Entonces, las empresas ya tienen un promedio de días que el producto terminado está en bodega. Y esto hay que ser muy cuidadoso cuando es una empresa que produce algún bien de consumo, alimentos, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con ese promedio de días de inventario. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo también los días los días que sirva ese producto, que sea consumible. Entonces, ¿qué está diciendo esto básicamente? Que después de producir, yo tengo considerado, no sé, que en mi empresa, después de 5 días en inventario, estoy a un ejemplo, se vende. Entonces, ya tengo ese promedio ahí de inventario y por el otro lado tengo el promedio de cobranza. O sea que yo lo di el crédito y si le doy 15 días para que me pague y tenía 5 días de promedio de inventario, suman 20 días. Pero a mí el que me vendió la materia prima, me da 15 días para pago. Entonces ya no me alcanza. Porque tengo por un lado que yo voy a recibir la plata en 20 días y por el otro lado yo tengo que pagar en 15 días. Tengo 5 días de desfase. Entonces, acá lo que está diciendo básicamente es que tendríamos que salir a pedir un préstamo de capital de trabajo para que nosotros podamos cumplirle a nuestro proveedor y esperar a nuestro cliente. Entonces, la otra es que yo comprometa dinero de la caja que no está considerado para esto, pero eso es un riesgo bien alto. ¿Por qué? Porque
Porque, ¿y si no me paga el cliente? Y si el cliente de repente se fue a quiebra y me dice que no me puede pagar y me empieza a alargar y alargar los días y al final me dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar y después yo tengo que poner un abogado para que cobre, que después tengo que pagarle al abogado y si me voy a juicio tengo que pagar, o sea, comprometer la plata que tenés considerada para salarios, por ejemplo, no es el camino. O es un camino muy riesgoso. Y no lo vale, no. Una pregunta. Ajá. En este caso usted dice de que ocupar plata de la caja no sería lo ideal. Y que si, digamos, la persona a la que yo le vendí y le di crédito no llega al pago en el día pactado, el proveedor obviamente quiere que yo le pague. Entonces, ahí lo que se puede hacer, como usted dice, es hacer tener más capital de trabajo, que sería obtener una deuda, pero ahí no entra en juego lo que usted dice de que es bueno trabajar con deuda. Es que la deuda, ojo, como les decía en la clase anterior y lo conversamos al inicio, la deuda tiene que ser positiva. La deuda no tiene que estar destinada para cubrir baches o tapar hoyos. Entonces esa deuda tiene que ir a, digamos, por decirle algo, a producir más o a hacer como más grande la maquinaria, por eso decirlo. No puede ser para esto, porque sería una alternativa. O sea, depende mucho de la estrategia que obtengan o que sigan los directivos o los encargados de esta empresa. Si ellos deciden, porque conocen al cliente y porque el cliente les compra mucho y que si vos no le das, si vos le das menos de esos días, no te compra y vos considerás que vale la pena el riesgo, pues podría verlo caso a caso, pero si ustedes en la práctica, todos los clientes les pasa lo mismo, ustedes estarían estresando más su operación y su equipo financiero o contable por un tema que se puede resolver. Entonces, yo les hago la pregunta, si al hacer el análisis de los días que está en inventario mi producto terminado y los días que me tardo en cobrar, y que este sea mayor que los días que yo me tardo perdón, repito, lo confundí. Si los días de inventario más los días de pago del cliente son mayores a los días en los que yo tengo que cobrar, ¿qué harían ustedes? ¿Qué recomendarían ustedes como personas financieras? Repítelo. El ejemplo que les di. Yo tengo que me tardo 5 días, bueno, el producto que hago se tarda 5 días en salir del inventario, de la bodega, y yo le doy 15 días para que pague, ahí se me suman 20, y por el otro lado yo tengo que pagar en 15 días, o sea que tengo 5 días adicionales para recibir el dinero y que con ese dinero yo tengo que pagar a mi proveedor. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes como financieros si tuviesen ese desequilibrio en estos dos lados? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para solventar esto? Recurrir a inversionistas o a un préstamo para saldar en eso que me urge. Ajá. Porque estaríamos en la línea roja. Yo jugaría con eso que hablaba usted de las políticas de crédito, porque si yo sé que es un cliente que sí paga y que es cumplidor, pues, que tiene la capacidad de pagarme en el tiempo comprometido, sí podría ocupar ese efectivo de caja porque sé que va a regresar casi instantáneamente en esos 5 días hábiles. Por esa parte sí me arriesgaría, pero ya dependería bastante también de las políticas de crédito por el tipo de cliente al que yo lo hago. Sí. Y así no me meto una deuda negativa. Claro. Yo, sí, licenciado, el compañero sí tiene toda la razón, pero como él lo mencionó, él se refiere a clientes que tienen un nivel de responsabilidad alto, como, bueno, algunos que trabajamos en áreas así, no todos los clientes pagan, por eso existe la cuenta, esa de cuentas por pagar, y lastimosamente siempre lo que hacen muchas empresas es recurrir a dinero fuera de la empresa porque no se puede de otra manera saldar
eso. Yo quería agregar algo. Bueno, depende, ¿verdad? Porque sí creo que puede ser válido, pero hay que tener cuidado por el hecho de que, como decía Gabriel, como decía Jafet anteriormente, podemos meternos en un hoyo más grande. Y no solamente eso, sino también, bueno, parte de las políticas de crédito, hay programas, o digamos software, mejor dicho, que te permiten ver el récord crediticio de tus clientes para saber si cumple o no. La Inforred, por ejemplo, tú ahí puedes ver cómo digamos, el récord crediticio que esta persona ha tenido, y si tiene una tendencia de mala paga, pues es difícil que se le otorgue un crédito, ¿verdad? Lo principal es tener evidencia de que el cliente te va a pagar, ¿verdad? Que tenga un récord crediticio bueno no garantiza que te vaya a pagar tampoco, claro. Pero por lo menos te da un... reduce tu riesgo, Guillermo. Exacto, correcto. Sí, miren el ejemplo. Tenemos acá días promedio de inventario, 60 días. O sea, imagínense. Este producto está 2 meses en el inventario, en nuestra bodega, en nuestra planta. Los días promedio de cobranza son 40 días. O sea que aquí estoy sumando ¿cuánto? Estoy sumando 100 días para que el producto que yo hice me retorne, obviamente, el costo más la ganancia. Pero yo tengo promedio de día de pagos 45. O sea que imagínense, en este caso, ni siquiera ha salido del inventario cuando ya tengo que pagarle al cliente, al proveedor. O sea, tenemos un desfase enorme. Entonces, acá... Solo por preguntar, en ese sentido, en la información de esa empresa, ¿no dependería también de si eso es referente a solo un producto o a varios? Porque si es así, puede ir sumándole de otro producto que salga antes y así para irse nivelando en mismo. Podría ser. En este caso solo se habla de un producto. Pero en la práctica, muy buena la que dijiste, probablemente tenemos diferentes líneas de producción, diferentes productos, y un producto me permite subsidiar al otro mientras entra el pago de mi cliente. ¿Me doy a entender? Imagínense, yo vendo cuadernos, vendo lapiceros y vendo borradores. Curiosamente, a mí en borradores nadie me pide crédito, me paga todo al tiempo, pero en cuadernos me piden el crédito. Entonces, como yo utilizo las herramientas que hablaba también Guillermo, manera de minimizar el riesgo, y sé que tengo cierta garantía para que me paguen, yo puedo agarrar plata de los borradores para subsidiar los cuadernos mientras me entra la plata. Sí puede ser. En la práctica podría suceder. Pero en este caso, en este ejemplo, estamos hablando de un solo producto. Entonces implica que yo aquí es muy probable, en este caso, que ya vamos a ir viendo cómo avanza, voy a necesitar deuda. ¿Por qué? Porque para que mi plata regrese, se duplica en la cantidad de días con respecto a la fecha de pago que yo tengo. ¿Me siguen? ¿Puede volver a repetir, licenciado, por favor? Sí, les decía que en este caso específico, si ustedes se fijan, tenemos 60 días en inventario más 40 días para que me paguen, suman 100 días, y yo le tengo que pagar a mi proveedor en 45 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este ejemplo es muy probable que sí necesitemos deuda, porque no podemos soportar el doble de tiempo para recibir y tener que pagar en la mitad de eso, ¿verdad? Entonces, es muy probable que en algunos casos se necesite trabajar con deuda. Yo les daba un ejemplo hace rato que no estaba orientado a esto porque no estábamos viendo este tema, que los supermercados generalmente ellos trabajan siempre con deuda y sus indicadores financieros, cualquiera que los vea, pueden ser alarmantes porque generalmente a ellos
todo el producto que ustedes ven en los estantes y todo, lo pagan en el futuro. Entra hoy y lo pagan a 30 días. Entonces ellos, toda la vida, están trabajando con deuda. Entonces, pero tienen una estrategia diferente. Yo tengo una pregunta. Ajá, dale. Es ya irnos bien al extremo, pero es en pro de entenderlo un poquito mejor. Dale. Usted dice que aquí sí es necesario trabajar con deuda porque obviamente es mi modo, no hay de otra salida. Pero en casos así que se pueden dar, tanto como le decía yo, de que un producto nos dé cierto equilibrio y de que no lo tengamos, ¿qué tanto puede influir acá el precio de venta a la hora de encontrar nosotros un préstamo? Para que no sea tan elevado el margen que haya que pagar. A ver, no te seguí. ¿Qué tanto tiene que influir el precio de venta con el préstamo que vos necesito adquirir? Perdón. Los préstamos, si son altos o bajos, me fui por otro lado. Pero en ese sentido, si nosotros damos varios préstamos bajos, al final se va a hacer uno solo grande. Entonces, sabiendo que poco a poco se va a ir pagando, no va a ser necesario que nosotros hagamos un préstamo excesivamente grande. Entonces, por ese lado, no sería una deuda tan grande. Sí, o es que no friega. Es que ahí, no sé si te entendí muy bien, pero es que depende mucho de la estrategia y la astucia que pueda tener el financiero que esté viendo esto. Yo les decía a ustedes en algún momento también, que se salió un poco del ejemplo de ahorita, pero depende de la estrategia del financiero. Si el financiero es muy astuto, él puede meter plata a invertir para ganar. Entonces, aparta lo que va a gastar en los próximos 3 meses y si tiene un excedente, lo mete a invertir, ¿verdad? En un fondo de bajo riesgo. Entonces, así puede pasar en este caso, ¿verdad? Yo tengo diferentes maneras de diferentes ingresos, de diferentes productos, y yo puedo jugar un poco y prestarme de una línea a otra, y lo que haga falta, sí puedo pedirlo prestado o buscar otro tipo de financiamiento. O, ¿por qué no? Hablar con mi proveedor y decirle, mira, yo te puedo pagar a 45, te voy a pagar a 60, y ahí ya reduzco un poco la brecha. Entonces, por el otro lado, yo podría decirle al cliente, mire, yo no lo puedo esperar 40 días, lo puedo esperar 30. Entonces, ahí ya solo me quedan un mes, 30 días de espera, ¿verdad? Entonces, ahí poco a poco, moviendo un poco nuestras políticas de cobro y nuestras políticas de pago, podemos ir estirando un poco el tiempo o acortándolo para no tener este desfase enorme en el cual pues sí o sí necesitamos o meter mano de la caja o tener que salir a pedir prestado para poder sobrevivir o poder operar. Entonces, ahí depende mucho de la estrategia que cada persona que esté liderando este caso en específico y así las decisiones que tome, ¿verdad? Pero lo importante, queridas, queridos, de todo esto y que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, es que nosotros tenemos que procurar que la balanza esté equilibrada. Y si la balanza no se puede equilibrar, sí tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? O tomamos de la caja, o pedimos prestado, o modificamos nuestras políticas de compra y nuestras políticas de venta, que es súper importante. Ahora, aplicando la fórmula, la que estaba con referencia 1, que es esta, acuérdense, ¿verdad? Que es el ciclo de conversión de efectivo es igual a los días promedio de inventario más los días promedio de cobranza menos los días promedio de pago. Esa no la olviden. Anótenla por ahí en una esquinita si es que están tomando anotaciones. Espérese. Cabal. Vamos a ver. Espérese, Lick, no vaya a pasar. Ahí está. Vaya, a ver si dele. La fórmula, de nuevo. Ciclo de conversión de efectivo, CCE, es igual a días promedio de inventario más días promedio de cobranza menos días promedio de pago. No se aflijan, no se preocupen, no se asusten. Son fórmulas bien sencillas y lo único que tenemos que tener un poco ahí es acordarnos qué significa cada una de las cosas.
LIC. Ajá. Y ese 1 que está... Solo era de referencia. Es de referencia porque lo vamos a usar aquí. Por eso está el 1 aquí. ¿Ya? Entonces, sí, gracias. Tenemos, ¿qué era CCE, perdón? Ciclo de conversión de efectivo igual a, según este ejemplo, ¿por qué? Porque aquí lo tenemos, miren. Los días promedio de inventario son 60 días. Los días promedio de cobranza son 40 días. Y los días promedio de pago son 45 días. Esto ya lo analizamos y ya vimos que la empresa en este caso está en riesgo porque se multiplica por 2 y un poquito más los días para recibir plata que comparado con el otro lado que en 45 días yo tengo que pagarle a mi proveedor. Entonces, tenemos 60 días que eran, los días promedio de inventario más 40 días de los días promedio de pago o de cobro, perdón, menos los 45 días que le tengo que pagar al proveedor. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan 55 días, que es mi ciclo de conversión de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa genera un ciclo de conversión de efectivo de 55 días, los cuales tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo? Es la pregunta. Como tengo ese bache que ya lo conversamos, yo tengo que decidir qué voy a hacer. O pido prestado, o le digo a mis accionistas que yo, en mi modelo de negocio, ojo, que esto es importante, en mi modelo de negocio yo estoy desbalanceado. Y que yo estoy con el, ¿cómo se llama? El capital de trabajo, a mí no me alcanza porque tengo un desfase entre mis pagos y mis ingresos de 55 días. Perdón, se me fue algo. Dale. El día promedio de cobranza se refiere al día que nosotros le cobramos a alguien o el día que los proveedores cobran. No, ojo. La cobranza es lo que nosotros nos tardamos en recibir el pago del cliente. ¿Ya? O sea que son los días de crédito que nosotros entregamos, damos. Y los días promedios de pago son los que el proveedor a mí me da a mí para que le pague. ¿Ya? El promedio de cobranzas, entonces es para nosotros, para la empresa. Es mi política de créditos. ¿Ya? El de pago va referido al día que nosotros pagamos. Exacto. El día que yo le tengo el día que yo le tengo que pagar al proveedor en la materia prima que me vendió para poder hacer mi producto. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso. Acá es muy análisis y propuesta desde el financiero hacia la junta directiva y decirles, miren, yo hice el análisis de mi ciclo de conversión de efectivo y mi ciclo de conversión de efectivo me dice que yo tengo que financiar 55 días para recibir el pago. O sea, cualquiera que vea esto se asusta. Imagínense si estamos hablando de una empresa que produce millones. Es mucha plata, mucho dinero. Bien enhuevado. Entonces el punto es de dónde lo sacamos. Le pedimos a los directivos que inyecten capital y que dejemos ese capital específico para financiar el ciclo de conversión de efectivo, o salimos a pedir prestado y que esa plata sea para financiar específicamente el ciclo de conversión de efectivo, o modificamos nuestras políticas de compra y nuestras políticas de venta. En este caso. Ajá. En caso de que tu decisión sea modificar las políticas de crédito o de compra, obviamente tendríamos que ver qué es lo que vamos a modificar, pero vos recomendás eso como una alternativa que nos va a ayudar en el futuro o podría ser contraproducente. Mira, yo creo que reducir la brecha del ciclo de conversión de efectivo entre los ingresos y los egresos siempre va a ser lo ideal, siempre. Pero no es tan fácil. No es que yo diga, vaya, de hoy en adelante aquí todos me van a pagar a 15 días. Y por el otro lado yo le voy a decir, ¿sabe qué? A mi proveedor, de hoy en adelante yo le voy a pagar a 60 días, ¿verdad? No es tan fácil. Tiene que haber una negociación por detrás.
Porque para yo decirle a mi cliente que después de que le daba 40 días para pagar, le voy a bajar a 15, es probable que se me vaya. Sí, no va a querer comprar. Claro, se va a ir a la competencia que probablemente le da 40 días. Y por el otro lado, el proveedor me va a decir, estás loco, o sea, lo más que te puedo dar a vos son los 40 días. Perdón, los 45 días que tengo, que te doy. No te puedo dar más. Porque también él tiene su ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Mire. Ajá. Yo sé que para aprender, obviamente, nos tiene que poner el peor de los casos, obviamente. Lo comprendo. Entonces, aquí tendría que ver mucho para una solución a una empresa real o a una que, digamos, que nosotros pongamos o algo así, bueno, realizar una mejor estructura a la hora de todos estos periodos para nuestro ciclo de efectivo. Pero siempre va en base a lo nuestro o en base también a lo que diga el proveedor por el momento que nosotros nos toca pagar. Es que, mira, algo que tengan claro, queridos, cuando ustedes van a comprar, ustedes tienen el sartén por el mango. ¿Me doy a entender? Porque ustedes tienen la capacidad de pago, la capacidad de compra. O sea, vos decidís sí o no. Claro, vos decidís si te quedás con ese proveedor o si buscas otro. Y si ese proveedor muestra interés y quiere quedarse con vos, ahí tenés más oportunidad de negociación que un proveedor que probablemente vos le seas insignificante porque tiene miles de clientes, ¿ya? Entonces, ahí depende mucho la astucia de negociación a la hora de firmar un contrato, si es que esta persona va a ser mi proveedora de hoy en adelante, o simplemente poner reglas claras. Si a mí me conviene ese proveedor porque yo puedo estirar lo más que pueda el tiempo de pagarle a esta persona, a este proveedor, a mí me conviene. Porque yo tengo que entrar a producir, a terminar el producto, mi ciclo de inventario y después mi tiempo de cobro. Entonces, ahí, en este caso, yo lo que les puedo recomendar es que desde el inicio empiecen a buscar proveedores que ustedes puedan negociar con ellos. Y por el lado del cliente, ahí es más difícil porque si vos no sos flexible algunas veces, no vas a vender nada. No vas a vender nada. Entonces te quedas con el inventario de todas maneras. Entonces, ¿qué? Tenés que salir a financiar el ciclo de conversión de efectivo. De una u otra manera, tenés que salir a financiarlo. Si no, no vendés. ¿Por qué? Porque probablemente mi competencia sí dé más días para pagar. Entonces también yo respondo a una tendencia que no está en mi control. Entonces, que también va dependiendo del mercado en el que estén. Claro, depende del mercado en el que estén. Probablemente ustedes, si tienen o lideran una empresa que no vende al crédito, puchica, qué bueno va. Porque ahí te sacas el tiempo que te tardas en cobrar. Pero capaz tu tiempo sea bastante grande en producir, que aún sea mayor al que yo tengo que pagarle a mi proveedor. Entonces siempre voy a tener que buscar cómo financiar el ciclo de conversión de efectivo. Pero sí, ahí es mucho estrategia, mucho astucia en el caso de negociación con proveedores. Yo lo que les puedo recomendar, que no es tan fácil, es buscar más proveedores. Abrir tu cartera de proveedores y buscar el que me conviene más. Y con lo que decía, ¿verdad? Procurar reducir lo más posible para que mi préstamo para el ciclo de conversión de efectivo sea el menor posible. Porque mi intención es ganar, no es que se me vayan intereses, no es que se me vaya en pérdida. Otra pregunta. En el caso contrario, en que, digamos, el ciclo de efectivo mío sea, por decir algo, en un caso hipotético de a 15 a 20 días y que a mí me toque pagar en 30 o 45, ¿no se puede o qué onda? Estás en el mejor escenario. Entonces, ¿sabes qué hiciera yo? Como yo sé que tengo 10 días todavía para pagarle a mi proveedor lo que recibí en 20. Entonces, pero vaya, ¿qué se hace con toda esa plata que digamos, yo tengo para pagar en 20 días? Y me quedan 10 días, esos 10 días de plata van abonados a lo que desea usted de ahorrar.
Hombre, en esos 10 días, lo que yo hiciera, estimado, lo meto en un fondo de inversión de bajo riesgo y con $10 que me gane, ya hice $10 que no tenía. Y lo retiro en 10 días y le pago a mi proveedor. ¿Ya? Bueno, en el nombre de Dios. O sea, no lo van a meter en Bitcoin. Lo van a meter en un fondo de inversión estable, de bajo riesgo, en el cual ustedes, no importa que ganen $1. Estoy haciendo bien extremo, porque cuando estamos hablando de grandes cantidades de dinero, no vas a ganar $1. Pero con $1 que gane, el financiero recibió o ingresó a la empresa $1 más de lo que estaba considerado en la venta tradicional. ¿Ya? Entonces, eso también hacen muchas empresas que tienen el ciclo de conversión de efectivo a su favor y la plata que les queda disponible la ponen a trabajar de alguna manera, no necesariamente inversión. Podés encontrar otras maneras de hacer dinero con dinero. Entonces, lo ponen a trabajar. Y, queridos, eso hacen muchas veces los bancos. Ellos ponen a trabajar el dinero que tenemos en la cuenta, más con estas cuentas de plazo a plazo fijo. Esa plata la ponen a invertir, no crean que es porque es buena gente y te está pagando un porcentaje por tenerla ahí guardada. No, esa plata está generando más plata, la cual le da plata al banco y todavía te da lo que te pagan a vos de ¿cómo se llama? De beneficio. Se me fue el nombre ahorita. Pero eso... ¿Cómo? ¿Excedente? Sí, es que es como interés a tu favor. El interés a tu favor, o sea, ponele, si vos te metes a plazo fijo, perdón, $10,000 y te dan una tasa de interés del 3%, no sé cómo están ahorita aquí en el mercado, la verdad no lo he visto. Capaz estoy diciendo mucho, 3%. Pero, ¿alguien sabe cómo está o no? Creo que está el 8% anual. Ah, vaya, imagínate. Yo lo dejo a 18 meses al 8% anual. Ellos lo van a invertir y esperan ganar un 15, un ejemplo. Entonces, te pagan tu 8 y se quedan con el 7% ellos, con plata que no es de ellos, plata tuya. ¿Me doy a entender? Obviamente, esta gente tiene toda una estructura en la cual les garantiza o les reduce el riesgo de no perder, porque también hay un riesgo, ellos podrían perder. Pero estamos hablando de gente que hace esto todos los días, entonces ellos aprenden rápidamente y generalmente ellos ganan. Entonces, cuando vos tenés un ciclo de conversión de efectivo a tu favor, vos podés inventar qué poder hacer, ¿verdad? Y la intención es que la plata haga más plata. Como les decía el otro día, lean Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Busquen, no se van a arrepentir, es escuela de la vida. Entonces, ya, buenísima esa que le cambiaste el orden al ejercicio y lo pusiste a tu favor porque estaba en contra. También es importante la toma de decisiones y también depende de la astucia del financiero que esté liderando esto. Porque yo le puedo llegar a recomendar una estrategia al dueño en el cual puedo utilizar este ciclo de conversión de efectivo a mi favor para ganar más plata, obviamente. ¿Ya? Ok, entonces, sigamos. Entonces, el siguiente paso es convertir los 55 días, en unidades monetarias. Para ello vamos a completar el ejemplo de la siguiente forma. ¿A qué se refiere con convertir los 55 días en unidades monetarias? ¿Alguien tiene idea a qué se refiere? ¿Cuánto es en plata? ¿Cómo? ¿Qué cuánto es en plata? Sí, ¿cuánta plata voy a necesitar yo para financiar esos 55 días? Traducir el valor que refieren a esos 55 días. Claro. Con la ganancia. Pasarlo a dólares, en nuestro caso. Básicamente lo que queremos hacer ahora es saber, ya, yo tengo esos 55 días de DeFast que están en contra mía, ahora yo cuánto necesito para financiar ese ciclo de conversión de efectivo. Porque también tengo que decirle a mi accionista, al banco, cuánto necesito. Pues yo no le voy a decir, mire, tengo que financiar 55 días. Me va a decir, pero ¿y eso cuánto es? Y yo, es que no se va. No, tenemos que pasarlo a unidades monetarias, en este caso al dólar. Entonces tenemos el ejemplo. Ventas anuales por 10 millones. Todas las ventas, el 100% de las ventas es al crédito, que esto también hay que revisar nuestras políticas de crédito, porque para mí que todas las ventas... ¿Cómo? Listo.
Qué feo y qué triste. Ajá, pero ojo, miren, esto puede decir cualquiera desde aquí. Yo podría decir, puchica, qué mal hace esta empresa, ¿verdad? Pero ¿y si su rubro es así? ¿Y si su competencia es así? ¿Y si yo no soy así, no vendo? ¿Qué hago? Puede explicar eso, ese mercado. Desaparezco. Así de sencillo. Desaparezco. Entonces, o doy el crédito o no vendo. Entonces, y hay mercados así. Hay mercados en los cuales tenés que dar el crédito. Porque todos dan. Por ejemplo, ¿puede dar un ejemplo, licenciado? De esas empresas que se dedican a esos. No me voy lejos. Muchos, estos productores de los supermercados, por ejemplo, que les decía, todo lo tiran al crédito. Y fíjate que es tan feo este mercado que si se vence algo en el súper es pérdida del proveedor, no pérdida del supermercado. O sea que después de haber pasado los 30 días, un ejemplo, me dieron a 30 días, perdón, me voy del otro lado. Yo soy de la Coca-Cola, por ejemplo. Capaz estoy dando un ejemplo mal. De pan, vale. Que el pan se vence más rápido. Yo le vendo pan dulce al Super Selectos. Pero como el Super no me va a pagar hoy, me va a pagar hasta 30 días, un ejemplo, puede ser que sea menos, yo voy y le surto. Le pongo todos los productos en el anaquel. Anaquel se llamaba, sí, en el estante, lo que sea. Y entra la gente, compra, y mi pan no es atractivo. O no se vendió todo y se venció la mitad de lo que le di. El súper me va a pagar la mitad que vendió y me va a devolver la mitad que se venció. O sea, así de horrible es algunos mercados. ¿Y te imaginas el riesgo alto que vos tenés como productor, como proveedor? Hay mercados bien complicados. Y así pasa en los supermercados. Entonces, en este caso, el 100% de las ventas son al crédito. Y tenemos un costo de venta del 75% de las ventas. ¿Cuánto es esto, queridas, queridos, con respecto a los 10 millones? ¿Alguien que haga un cálculo rápido? ¿Cuánto me cuesta a mí vender? A ver. ¿Puedes darle o sumarle el 75% de la venta? No, porque mis ventas son 10 millones. ¿Cuánto es el 75%? ¿Cuánto es el 75% de 10 millones? 7 millones. 7 millones 500. Perfecto. Eso es mi costo de ventas. O sea que si yo vendo 10 millones, mi ganancia son ¿cuánto? 2.5. 2.5 millones, exacto. Y mis compras al crédito son 65% del costo de ventas. ¿Cuánto sería eso? 6.5 millones. ¿Cuánto? 6.5 millones. Ojo. Compras al crédito son el 65% del costo de venta, no de las ventas. Espérese. 4.875.000. ¿Cómo sacaste eso, Alfonsina? El resultado anterior por el 65%. Claro, exacto. A los 7 millones se lo saca el 65%. A los 7.5. Multiplicarlo. Son 4 millones. Sí, 875. claro, ahí como vos querás sacar el porcentaje. Pero de los 7.5, que es el costo de venta, mis compras al crédito son el 65%. O sea, de 7 millones y medio, el 65% es mi costo de mis compras al crédito. O sea que esos 4 y algo son los que yo tengo que pagar, ¿verdad? En pocas palabras. Es complicado. Y entonces No. los 2.6 millones restantes de ficha, ¿qué es? Ganancia. Es compra contado o ganancia. Ganancia. No, me refiero... sí, ya entendí. La diferencia que les da entre el costo de venta y las compras al crédito es porque probablemente, eso es lo que quería saber, ¿va? Ajá, yo me confundía. Es lo que probablemente vos pagaste al contado. O sea que vos no tenés un 100% de compras al crédito. Vos tenés un 65% de compras al crédito. ¿Ya? ¿Y por qué dice que el 100? Porque este es ventas, querido. Vos vendés y das al crédito el 100%. Sí. Ya ves que ya hace sueño y no ha comido.
¿Me siguen todos y todas? ¿Se entiende? Sí. Ahí vamos. Aquí hay dos escenarios. Está las ventas, que mi producto lo tengo que dar 100% al crédito, o sea que yo no hago ni una venta, hago $0 de venta al contado, yo. O sea, implica que todo lo que produzco me lo pagan, ¿a cuántos días decíamos? A 40 días en este caso, ¿verdad? Y que estaba todavía 60 días en el inventario. O sea que todas mis ventas, yo recibo mi plata en 100 días. De aquí a 100 días si lo vendí hoy, por ejemplo. Y por el otro lado, estoy diciendo que mis compras, lo que yo pido para hacer mi producto, el 65% es costo, lo compro yo al crédito. O sea que me da mi proveedor 45 días para pagar. El resto yo no lo compro el crédito, lo compro al contado. El crédito puede variar, no solo puede ser 100%, Alex. En el caso de las ventas. Ajá. En este ejemplo. Al 30. ¿Cómo? Podría ser al 50, al 30 o así variable. No es algo fijo, pero el 100%. No, es parte de tu negociación. Dependiendo de empresa. Dependiendo del rubro, dependiendo de tu competencia, dependiendo de la habilidad que tengas al negociar. Y podemos hacer lo que decía el compañero hace un rato, que 50% al contado y 50% al crédito, por ejemplo. Eso depende. Pero a la ganancia del costo total, ¿no se le ha agregado el IVA o ya va incluido eso? En este caso, estamos en ventas netas. No estamos incluyendo el estado de resultado, que a ese vos ya le vas sacando todo lo que tenés que pagar. No te compliques en este caso. En este caso son ventas netas. Entonces, volviendo al ejercicio, yo tengo compras al crédito del 65% del costo de venta. O sea que implica que yo todavía pago al contado algunas cosas y pago al crédito el 65%. No olviden esos valores que ustedes sacaron. Entonces, tenemos, por ejemplo, hay que reemplazar los datos. El inventario son 10 millones por el 75%, ¿qué es este 75%? Se me quedó una hoja en blanco ahí que no me gusta dejar eso. Que es el costo de venta. Y esto lo vamos a multiplicar entre los días calendario, 360 días calendario, entre los 60 días. ¿Qué son estos 60 días? ¿Alguien se acuerda? Era el plazo. ¿Qué pasa mi producto dónde? En el inventario. En el inventario. El inventario en el almacén. Exacto. Esos son los 60 días. Por eso estamos sacando inventario. Entonces, esto nos da un valor de $1.250.000. Más las cuentas por cobrar. Tenemos 10 millones, que son todas nuestras ventas, por los 40 días que se tarda mi cliente en pagarme entre los 360 días que son el año calendario. El año comercial. Recuerden eso, hay dos tipos de año en este caso. Está el año calendario, que son los 365 o 366, depende del año, y están los 360 días fiscal, que es el año comercial, por si alguien no se acordaba. Entonces, el año comercial siempre va a medir o va a tener 360 días, siempre, ¿ya? Por si hay alguna duda. ¿Y siempre son de 30? ¿O? Sí, exacto. Considera los meses 30 días todos, aunque algunos no tengan 30, pero bueno. Esto fue una medida para estandarizar las cosas, porque si ustedes se fijan, y bueno, me imagino que en otras materias lo han visto, vos haces mucho costeo con días, entonces se complica que uno sea 28, que otro sea 30, que otro sea
que cada 4 años uno de 29, que el otro sea 31. Entonces lo que hicieron fue estandarizarlo para que sea más fácil. Ya, entonces, las cuentas por cobrar son los 10 millones por los 40 días que se tarda en pagar entre 360. Y ese cálculo me da 1.111.111. ¿Ya? Menos las cuentas por pagar, que son los 10 millones por el 75, que es nuestro producto que compramos al crédito, nuestra ganancia de las ventas por el tiempo, los días, el porcentaje que compramos al crédito, y esto lo multiplicamos por los 45 días que yo tengo que pagarle a mi proveedor entre 360. Eso me da 609.375. ¿Qué necesito yo para financiar esos 55 días? Necesito, al hacer todo esto, inventario más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar, que me da este valor. Esto necesito yo para financiar los 55 días. Les repito la fórmula. Para poder pasar el inventario a dólares, yo voy a tomar los 10 millones de ventas por el 75% que es mi costo de ventas, y esto lo voy a multiplicar por otro paréntesis, que son los días que pasa mi producto en inventario, que en este caso son 60, entre los años del año, valga la redundancia, comercial, y eso me da un valor. En este ejemplo me da 1.250.000. Y a eso yo le voy a sumar cuentas por cobrar, que son básicamente las ventas que yo tengo por los 40 días que se tarda mi cliente en pagarme entre los 360 días del año. Y eso me da este valor, 1.111.111. Y a esas dos cosas yo le voy a restar lo que yo tengo que pagar, que son mis ventas totales por el 75% de mis costos de ventas por el 65% que yo compro al crédito, y esto lo multiplico por los 45 días que yo tengo que, en los que yo tengo que pagar entre los 360 del año comercial. Haciendo esta fórmula, los recursos que yo necesito para subsistir estos 55 días, o en pocas palabras, el dinero que yo necesito que me preste el banco, que me pase el accionista, que me preste otra línea de producción, que me saquen de la caja, de donde sea, son 1.751.736 dólares. Eso es la plata que necesito para el ciclo de conversión de efectivo en este caso. Necesito financiar eso. ¿Quedó claro? Queridas, queridos. ¿O no? Uy, ya me pasé de la hora. ¿Cómo traduzco el silencio? Como lo estamos procesando, pero sí. Me encanta esa respuesta, ¿sabes? Sí, es la definición más acertada. Espérese, esa plata es la que necesito para poder pagar los... No, espérese. ¿Para poderle pagar a mi proveedor? Sí. Esa es la plata que necesito, pero en esos días. O sea, como yo tengo un desfase de 55 días, para que mi flujo de caja, queridas, queridos, no se vuelva negativo por este desbalance entre mis ingresos y mis egresos, yo necesito financiar 1.751.736. Ah, eso es 1 millón. Sí. Ah, no sé qué era mil. No había visto la 1.751.736 dólares en este caso. Yo necesito financiar eso en 55 días. Claro, yo necesito ese dinero, no en 55 días. Yo necesito ese dinero para cubrir el bache entre mis ingresos y mis egresos. O sea, para pagar al proveedor. Exacto. Pero no tengo eso, obviamente, porque hacemos plata después. Y no me han pagado. Exacto. Entonces, o sea que eso es lo que le voy a llegar a pedir al banco yo para que me financie. Sí. Así. Yo no voy a agregar nada más yo. Es que hábleme salvadoreño. Ey, pero lo entendiste, ¿viste? Pues sí, porque bruto no soy.
No sé si nos Ya, Beli, yo no me equivocaba al decirle que sí se podía, que era, o sea, se podía pedir prestado en lo que los demás pagan. Yo no dije, Alfonsina, que te equivocaste. Es un camino. Ahí depende de la astucia. Yo tengo una pregunta, Jafet. Ajá. Como este es un ejercicio así práctico, no sé si nos va a dejar algo como para que nosotros practiquemos, ¿verdad? Una guía o algo, porque la verdad es que sí nos puede servir a entenderlo a cabalidad. Sí, de esto yo le voy a dejar una lectura. Una lectura que des para el otro lunes. Que tenga un ejemplo. No, la del lunes que viene no es de esto. Pero yo le voy a dejar una lectura el próximo lunes para que ustedes afirmen, para que ustedes afirmen, porque esto sigue, para que ustedes afirmen este conocimiento. Porque es muy importante, queridas, queridos, que ustedes, si se llegan a dedicar a esto, que consideren siempre el ciclo de conversión de efectivo. Es muy clave porque esto puede generar ausencia de dinero en caja y probablemente no es malo porque ya está porque mi modelo de negocio es así, entonces yo tengo que adaptarme a mi modelo de negocio. Entonces, el analizar este tipo de cosas te permite tener claridad en el futuro, porque cualquiera se podría asustar si es que no sabe que esto es parte del ciclo normal de la ejecución de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Probablemente, querido, yo no conozco esta empresa, pero probablemente lo que quiere decir es que toda la vida yo voy a tener que tener esta o una cantidad similar que me tiene que financiar mi ciclo de conversión de efectivo. ¿Y saben qué? Teniendo este desfase de 55 días, la empresa siempre va a ser productiva. Siempre. Solo es que tenemos que resolver el tema del ciclo de conversión de efectivo. ¿Ya? Y se puede dar el caso en que en un día, digamos, bueno, no un día, sino que después de un ciclo, digamos, un mes, o al menos después del periodo, yo logré tener un excedente de eso. O sea, yo sé que teniendo en cuenta que pagamos, que nos pagan, o sea, que logramos tener la plata después del periodo de pago, se puede dar el caso de que en algún momento nosotros tengamos, digamos, unos $500 menos de lo que se necesite para el desfase. Es que vas a tener excedentes porque la intención, obviamente por el otro lado, nosotros ya el precio de venta tenemos considerado hasta el margen de ganancia. Entonces, siempre vas a tener un excedente porque con ese excedente vos vas a pagar los intereses del préstamo, si es que hiciste préstamo, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber un excedente. Ahí depende también la astucia, si es que vos empezás a alimentar un fondito, y creo que por ahí va tu pregunta, vos empezás a alimentar un fondito de a poco, capaz el primer año vos no podés destinar plata para tu ciclo de conversión de efectivo, pero si sos astuto, empezás a alimentar un fondito y capaz en el año 3 o en el año 4 vos ya no tengas que pedir prestado porque ya alimentaste un fondo para el ciclo de conversión de efectivo. Y ahí fuiste bastante eficiente porque de partir de cero a tener el fondo, avanzaste un montón, ¿ya? No sé si por ahí iba tu comentario, pero creo que por ahí iba. ¿O no? Ya, tengo que cerrar la clase porque ya nos pasamos 10 minutos. Está súper interesante esto. Vaya, entonces, bueno, queridos, queridas, pasen feliz noche y nos vemos el próximo lunes. No olviden, porfa, la lectura que tienen que hacer un resumen por grupo. Porfa, leanlo todos, no solo se lo separen y lean una hoja. ¿Cuándo era? Para el lunes, el próximo lunes, lunes 20. No, poquito tiempo, para el miércoles, el lunes es avaricia. Queridos, son como 9 hojas y ustedes son 5. O sea, si usted cuánto me tardo en leer una página, entendería lo que yo le digo. Apiádese de los que apenas nos queda tiempo libre, por favor. Buenas noches. No, o sea, sorry, de verdad que sí. Por mí está bien, la verdad. Sí, queridos, o sea, de verdad, miren, véanlo, este tiempo que están estudiando es inversión, después ustedes ya no van a tener que invertir este tiempo en estudiar. La idea es que formen conocimiento, pues, y que adquieran más información. Son como 9 hojas, de verdad. Bueno, eso, y la tarea yo se la subo ahora más tarde o mañana, porque ya terminamos tarde. ¿Y es para el 20 ¿cuánto dijo? El flujo.
El caso Macondo. Ajá. Sí, el caso Macondo era para el 29, si no me equivoco. A ver. Sí, miércoles 29 de septiembre. Es el caso Macondo. Ya van a ver, es súper divertido la intención y de verdad lo que yo espero es que ustedes, puchicas, se reúnan como equipo, conversen, hablen, piensen estratégico, movamos esto, movamos lo otro, a ver cómo da el flujo y así, que sea algo bien dinámico. De verdad, siéntense y imagínense que ustedes son los dueños de la empresa, están tomando decisiones que les van a permitir subsistir en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es mi intención, que ustedes lo puedan hacer así. Bueno, hasta ahí lo dejo. Pasen feliz noche, quédense los que entraban después y no pasé lista para que los pueda agregar y si no, pues nos vemos el próximo lunes. Pasen feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. Gracias, licenciada, adiós. Nos vemos.